compartiendo algo que lleva por título "Es el Rey del Universo, el Rey de mi vida", trayendo a colación un poco las palabras que el pastor acaba de compartir, y es la mayoría de las personas. Y cuando me refiero a la mayoría no estoy hablando solamente en términos locales de Medellín, sino realmente bien expandido en muchos lugares donde hoy se celebra lo tan conocido como Semana Santa. Para muchas personas esto simplemente es un tema de herencia o de tradición de generación en generación. Pero no hay un entendimiento claro, muchas veces ni siquiera una genuina preocupación de por qué Jesús permite que su palabra haya quedado escrito, para que a lo largo de la historia nosotros podamos saber qué fue lo que pasó hace más de 2000 años. Creo que hay algo mucho más importante, y eso debemos estar convencidos, de simplemente hacer memoria y simplemente una vana o sin sentido celebración de algo que pasó hace más de 2000 años. Permítame decirlo de una manera muy jocosa: es como aquel que viene cuando se celebra Santa Cena porque le gusta el vino y el pancito que se reparte en la iglesia, pero realmente no tiene entendimiento de lo que eso significa y de lo que eso conlleva. Y hoy vamos a compartir acerca de eso. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. En la Nueva Biblia de las Américas se nos describe algo bien importante que pasó realmente hace más de 2000 años, en lo que conocemos como prácticamente el último domingo antes de esa Santa Cena o de que nuestro Dios fuese crucificado, y lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo, llegando y presentándose ante su pueblo. Y dice la Escritura: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Dice: desátenlo y tráiganlo a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Muy bien, permítame poner un poco en contexto lo que está pasando en esta situación, que para muchos es simplemente un acto más a través del cual se ha conmemorado, y a lo largo de los años se han escrito canciones infantiles, cuentos, libros. Se han hecho un montón de cosas simplemente para conmemorar, y se hacen cancioncitas y el Dios o Jesús que vino arriba de un pollino, y se dicen muchísimas cosas. Pero acá estaba pasando algo bastante claro. Primero, y lo no menos importante, es que el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, Jesucristo, se estaba presentando ante un pueblo completamente incrédulo y ante un pueblo absolutamente emocional y carente de una fe genuina. ¿Por qué lo dices, Natán? Bueno, porque cuando Jesús hace su entrada triunfal, número uno, nos está mostrando su poder, su autoridad y soberanía, porque se está cumpliendo una promesa y una profecía que se había hecho muchos años antes. Y era de cómo Jesús se iba a presentar al pueblo, y se estaba cumpliendo. Por otro lado, ese pueblo que era el pueblo de Dios o el pueblo de Israel estaban esperando, sobre todo aquellos que conocían la ley, que ese Dios viniera a libertarlos, a rescatarlos, en algunos casos a sacarlos de la opresión del pueblo romano y a manifestar su poder, poder que incluso todas esas masas que celebraban emocionalmente con algarabía que Jesús estaba presentando, habían visto días y semanas anteriores cómo él había sanado ciegos, mudos,
paralíticos, pero hubo un hecho concreto que pasó antes de la entrada triunfal, y no sé si usted lo ha leído en su Biblia. Jesús resucitó un muerto y fue a Lázaro. Y lo que vemos en contexto cuando leemos todo esto es que muchas de estas personas, por eso al entrar algunos preguntan, ¿quién es este? Y dice que responden, este es Jesús, es el profeta Jesús de Nazaret. Para muchos este era no solo un hombre con un coeficiente intelectual más alto, con una sabiduría increíble, que incluso en algunas ocasiones había avergonzado o expuesto la hipocresía de los estudiosos de la ley, sino que este Jesús además sanaba enfermedades, echaba fuera demonios y, no menos importante, tenía poder sobre la muerte y resucitaba muertos. Entonces, obviamente, este Jesús, rodeado de esa buena reputación y esa fama, era inevitable que un pueblo carente y oprimido estuviera constantemente a las puertas de ese es Dios, ese es el Jesús, acá se nos dice que ellos decían es un profeta. Para ellos era un profeta más, alguien que conocía muy bien la ley, pero que la mayoría de esos corazones desconocían. Y permítame decirlo, que de una manera muy emocional y en algunos casos bastante hipócrita, estaban celebrando y gritando con algarabía y con emoción, Hosana al que viene en el Hijo de David. Y uno dice, ¿por qué dices eso? Muy bien, porque en esa misma semana, unos días después de su entrada triunfal, esas multitudes que lo aclamaban y lo honraban por presentarse de manera humilde arriba de un pollino, diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, eran los mismos que iban a pedirle a los gobernantes, deja salir a Barrabás y a él crucifícalo. Fueron las mismas multitudes, exactamente las mismas personas. Es muy serio el asunto porque nos permite ver el poder, la soberanía de Dios al cumplir su palabra que había sido profetizado años antes, cómo Él se iba a presentar y de la manera en que lo iba a hacer, y así fue. Pero increíblemente, también Dios deja expuesto la naturaleza y la incredulidad del corazón humano, pero cuánto se extiende su amor y su misericordia por encima de esa incredulidad y esa hipocresía. Por eso es importante entender este aspecto, porque esta semana, iglesia amada, lo que hoy vamos a compartir acerca de alguien que en ese momento era proclamado rey y que sigue siendo el rey a pesar de que la humanidad lo reconozca o no, esta semana para muchos es una semana donde muchos aprovechan para irse de vacaciones. Para otros es una semana simplemente donde se trata de una tradición y ajustan su dieta, negándose a comer ciertas cosas y comiendo otras para calmar su conciencia. Y para otros es simplemente un domingo más donde vengo para congraciarme con Dios y ver si al yo mostrarle a Dios que saco tiempo de mi vida, puedo manipular al Señor y que Dios me bendiga por el hecho de venir a congregarme. Si nuestro Dios no conociese nuestros corazones y no tuviera poder para conocer la intención de nuestro corazón, iglesia amada, no sería Dios. Y Dios sabe que las masas con algarabía muchas veces profesan que Él es el rey. Como estas masas declaraban, ese es el rey, Hosana el que viene en el nombre de David, pero realmente unos pocos, muy pocos, sabían que realmente Él es el rey por excelencia. Muchos de los que ese día con hojas y celebración hacían ruido meramente emocional y un ruido muy hipócrita, recibiendo al Rey de Reyes, porque hacía milagros, sanaba, levantaba muertos y echaba fuera demonios. Esos mismos que gritaban fueron los que posteriormente lo entregarían. Hay quienes un día de su vida lo han considerado el rey y al siguiente, dependiendo de sus circunstancias, le dan la espalda y lo traicionan y se niegan a vivir bajo su autoridad. Sobre todo cuando nuestras expectativas no son superadas o nuestras oraciones no son respondidas como nosotros esperamos. Y ahí la pregunta es si realmente Jesús sigue siendo el rey. ¿Sabe por qué? Porque para muchos, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas y se convierte en una luz de esperanza al cual le decimos, Señor, conviértete en el Salvador de mi vida, sácame de esta circunstancia. Y Jesucristo nos saca al otro lado de esa circunstancia.
Pero luego, ya sea por nuestra necedad o porque Dios quiere formar nuestro carácter, volvemos a entrar en un episodio de tormentas para permitirnos ver que Él es el Señor y las cosas no salen como queremos. Muchos dejan de verlo a Él como el Rey de sus vidas. Y en esta época y en esta semana, hace más de 2000 años, no fue la excepción. Porque según la ley decía, maldito el que muera en un madero. Y no solo esas multitudes habían primero celebrado con algarabía y después habían pedido que lo crucificaran, sino que cuando lo crucifican, para muchos decía, ¿quién es ese que se proclama como el único Dios verdadero, como el Hijo de Dios, que se proclamó como el camino, la verdad y la vida, y ahora es un hombre maldito que está muriendo de una forma maldecida arriba de un madero por hombres? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el que se autoproclama como Dios? ¿Por qué no se baja de ahí? Y era un shock no solo emocional, sino de fe para muchas de esas personas. Y hasta donde sabemos, y gracias a Dios por eso, la Escritura sigue diciendo, porque sin fe es imposible agradarle. Y si nuestra fe va a depender de nuestras circunstancias, estamos en graves problemas. Porque para que haya una fe que mueva montañas y permanezca en medio de una circunstancia adversa, es porque hemos aprendido a conocer y a confiar en el único Rey. Mientras otros siguen esperando que Dios haga y se presente de una manera ostentosa y soberana para poder decir, ese sí es el Rey, como muchos judíos estaban esperando. Había otros que, a pesar de que fue crucificado y asesinado de una forma maldita, seguían diciendo, ese es el Rey. Lo que nos lleva, obviamente, si nosotros evaluamos esto, yo me planteé dos interrogantes. Y la primera es, ¿por qué he decidido seguir a Jesús? Debemos tener en cuenta que la palabra de Dios habla de que Él predestinó y de que Él llamó a los suyos y que nos conoció aún antes de ser creados, de llegar y tener vida sobre esta tierra. Somos una idea que nació en el corazón del Señor y que el hecho de ser salvos, que quiero hacer claramente esta distinción, ser salvados y tener acceso al reino de los cielos no depende de nosotros. La palabra de Dios lo deja muy claro y es por gracia para que nadie se gloríe, por medio de la fe en Cristo Jesús. No depende de nosotros, pero sí depende de nosotros en nuestro libre albedrío si vamos a seguir y a creer en Jesucristo una vez que se ha revelado Él a nuestras vidas. Y la primera interrogante es, ¿por qué he decidido seguir a Jesús? Y es una de las preguntas que creo que se habrían hecho incluso algunos de sus discípulos, saber de que aquel que se proclamaba y aquel que es y será el Rey de Reyes y el Dios verdadero, tuvo una entrada maravillosa y una entrada triunfal, y luego fue entregado e intercambiado por un prisionero horrendo que era Barrabás. Luego fue crucificado y muerto de una manera que era maldita, considerada ante la ley y ante el pueblo. Las interrogantes que ellos se pensaban, ¿qué hicimos? ¿Será que desperdiciamos 3 años de nuestra vida de ministerio con este hombre? ¿Con el cual comimos, con el cual dormimos, al cual vimos sanar, al cual vimos restaurar vidas? Como vimos que sanó enfermos, echó fuera demonios, nos enseñó a ayunar, nos enseñó la manera correcta de orar, del cual recibimos consejo. Algunos de sus discípulos y apóstoles pudieron decir, de los cuales sanó a mis familiares. Recibimos palabra que edificó nuestras vidas. Es más, fuimos enviados de 2 en 2 y experimentamos el poder de Dios a través de nuestras vidas al anunciar su mensaje. ¿Y ahora este hombre muere? Para muchos fue como una especie de crisis de fe. No sé si ha estado ahí en algún momento de su vida, en donde nos cuestionamos y nos preguntamos si realmente Dios es el Rey que dice ser. Y es uno de los pensamientos a los cuales más Satanás saca provecho en la vida de los que aún dudan. Y a través de los cuales podemos llegar a cuestionarnos el por qué realmente vale la pena, si sí lo vale o no, seguir a Jesús.
Y la segunda pregunta relacionada precisamente a lo que hoy compartimos y a lo que se comenzará a celebrar es, como recién lo dijo el pastor, ¿qué celebramos en esta semana? ¿O somos partícipes de una tradición humana y emocional sin ningún tipo de entendimiento? ¿O es una buena fecha para salir a pasear? ¿O es un tiempo donde hacemos memoria y profundizamos en quién y por qué Jesús es el Rey de nuestras vidas? Esta es una semana donde muchos probablemente hablamos de ese Rey, al igual que se hablaba en ese día cuando fue recibido montado arriba de ese pollino. Muchos hablan de Él, pero pocos le conocen realmente a Él. Pocos conocen a aquel que pagó el precio más alto, pocos conocen a aquel que sana, pocos conocen a aquel que perdona pecados y pocos conocen a aquel que puede transformar genuinamente, porque iglesia amada, y escuche esto, si hay algo que es evidente y que no puede refutarse, es que hay alguien que cuando realmente se encuentra con Él y empieza a conocerlo, hay una evidencia de que realmente nos hemos encontrado con Él y es que nuestra vida es transformada. Una persona que se encuentra con Jesús, una persona que es sanada por Jesús, una persona que es transformada por la verdad del Evangelio, no piensa igual, no vuelve a hablar igual, no vuelve a razonar sobre ningún problema de la vida y sobre ninguna circunstancia de la vida de la misma manera. No vuelve a sentir de la misma manera, no vuelve a ser impulsivo o impulsiva de la misma manera, porque Jesús ha transformado su vida. ¿Significa que ha pasado de un estado de imperfección a un estado de perfección? No, según la Escritura, eso pasará cuando partamos de este mundo y estemos en su presencia. Pero necesitamos que Él trabaje en nuestras vidas y por dos cosas. La primera, por nuestra conciencia, para nosotros mismos. Si nos hemos encontrado con Jesús, aun si nuestra conciencia nos acusa, aun si podemos sentir lo que podamos sentir, hoy podemos saber que Dios ha cambiado muchas cosas y tal vez usted y yo hoy podemos decir, si supieras cómo era antes de que llegara a mi vida. Y a pesar de que aún batallamos y tenemos debilidades, muchos, realmente sé que muchos hoy pueden decir, Dios cambió mi vida. Otros no. Otros Jesús simplemente se trató de un acto más, de un espectáculo más, de un momento emocional más, de una estrategia más para poder alcanzar sus objetivos, de un medio para un fin egoísta. Jesucristo no ha intervenido en sus vidas y Jesucristo saben de Él, pero no lo conocen a Él. Porque un hecho concreto de que un corazón conoce al Rey de Reyes es que su vida ha sido transformada. Y el segundo aspecto y la segunda evidencia no es para nosotros, es para el mundo. Porque el mundo necesita saber que hay un rey, que hay un Dios, que así como sana enfermos, resucita muertos, perdona pecados y también concede vida eterna. Para que el mundo pueda ver que Él es real, tiene que ver la transformación en nuestras vidas. Si no, simplemente es un cuento, no es una verdad. Juan capítulo 17, verso 3 establece claramente estas palabras y nos deja ver claramente esto que acabo de decirles. Y Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Iglesia amada, la evidencia de que realmente nos hemos encontrado con el Rey, de que Él gobierna nuestras vidas, es que le conocemos. Y esta es la vida eterna. Para muchos, esta frase o esta palabra eternidad o esta frase vida eterna o que te conozcan a ti tiene que ver con el paso o la transición de una muerte corporal, física, a un estado espiritual de eternidad en su presencia. Y de alguna manera eso solamente es una transición y es cierta, pero según lo que la palabra de Dios nos enseña, nuestra eternidad comienza cuando conocemos al Rey de Reyes. Nuestra eternidad no está íntimamente o únicamente ligada a una transición física, a un estado espiritual al partir de este mundo, sino que la verdadera eternidad del creyente, y entiéndase creyente como alguien que decide depositar su fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso recién dijimos, sin fe es imposible agradarle. Aquel que se atreve a conocerle es aquel que se atreve a vivir la vida eterna, que es Jesús. Lo demás es simplemente un estado de un paso
de un cuerpo físico caído, con una naturaleza caída, a un cuerpo glorificado en el mejor de los casos, si partimos a la eternidad en el reino de los cielos. O aquellos que han creído que lo han conocido, pero Jesús dice la palabra en el libro de Mateo, les diré en aquel día, apártense hacedores de maldad, nunca los ¿qué? Nunca los conocí. La evidencia de que hemos conocido al Rey y de que Él nos conoce es que hemos sido transformados, que nuestra fe ahora ha cambiado nuestra vida, militamos de otra manera en nuestro peregrinaje y nuestro paso por esta tierra, y ahora Jesús gobierna nuestras vidas, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No tiene sentido que como creyentes, amada iglesia, sepamos más de temas controversiales o de temas en esta tierra que de Cristo. Es bueno que estemos informados y preparados y capacitados para lo que por gracia y misericordia Dios nos permita desarrollar en esta tierra. Pero no tiene sentido que sepamos más de tantas cosas que nos roban la paz que del mismo Dios que otorga paz. John Piper, un pastor contemporáneo, un gran hombre de Dios, dijo: ¿de qué le sirve al hombre conocer a Dios de la misma manera que el diablo conoce a Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros tener un grado de fe superficial que nos permite entender que algo es real, pero eso que es real realmente no lo conocemos? Sabemos que está ahí, sabemos que Él existe, pero no tenemos la disposición para dejar que Él gobierne. Son cosas muy diferentes. El reino de las tinieblas, las potestades, los principados, los demonios, Satanás, saben que Dios existe y en gran medida conocen una faceta de Dios, gran parte del carácter de Dios, de la manera de obrar de Dios que nosotros hoy no conocemos, pero que Dios quiere que conozcamos. Y John Piper dice: ¿de qué le sirve al hombre conocer a Dios de la misma manera que el diablo le conoce? No tiene ningún sentido. Es un escaso nivel de conocimiento superficial donde sabemos que Él es real, donde celebramos semanas santas, días santos, pero no hay un pueblo con un corazón santo. Donde se celebra y se conmemora algo que simplemente es una tradición, donde muchos, como recién decía, o se van de paseo o ajustan su dieta unos días, pero cuando termina esta semana siguen viviendo de la misma manera que muchos de ellos vivieron después de la entrada triunfal de Jesús, negándole y siendo dueños de su propia vida, y no dejando que el Rey de Reyes gobierne por sobre todas las cosas. Por eso para muchos conocer al Dios verdadero se trata de un acercamiento y de un conocimiento superficial, basado únicamente en creer que Él existe y que basta con reconocer que Dios existe. Ese acercamiento, iglesia amada, y ese conocimiento basado en una fe completamente banal y superficial no nos ayuda, no nos sirve, y por el contrario es perjudicial y peligroso para nosotros, porque nos lleva a no cederle el control de nuestros deseos, anhelos y voluntad a quien llamamos Dios y a quien llamamos Rey. Esa forma de vida falsa y esa falsa fe le da lugar a Satanás, al enemigo, a que nos lleve a desarrollar un sistema de pensamiento donde nosotros comenzamos a experimentar el tener miedo de que Dios quite las cosas que creemos que son nuestras. Permítame volverlo a decir. Cuando Dios no es el Rey de nuestras vidas, cuando no dejamos a Dios gobernar nuestras vidas, podemos llegar a caer en un estado de una fe tan banal y tan hipócrita, tan superficial, que tenemos miedo, queremos tener tanto el control de nuestras vidas y circunstancias, que empezamos a temer de que Dios nos quite lo que creemos que es nuestro y que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Nos acercamos a Él para que bendiga nuestros planes y para que cumpla nuestros planes. Pero la pregunta es, ¿cuándo es tiempo de que Él cumpla sus planes en nosotros? Dicho sea de paso, si realmente caemos en el gravísimo error de vivir de esta manera, estamos cayendo en un estilo de vida donde nos otorgamos y creemos que somos dueños de una vida que le pertenece a Él por derecho,
y que es doblemente suya. Diga conmigo, porque Él me creó y Él pagó por mí. Primera de Pedro dice en capítulo 1, verso 18 al 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su mala manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino que con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El que existamos es una idea que nació en el corazón de Dios, el que hoy tengamos vida, el que hoy podamos estar de pie, trabajar, laborar, soñar, proyectar, tener planes. Dios en su gran misericordia nos ha dado vida, pero solo para unos pocos han dispuesto su corazón para decir gracias, Señor, porque no basta con eso. Tú también pagaste por mí con tu sangre, por algo que jamás podré alcanzar, y es la vida eterna. Fue tu gracia, fue tu sangre. Esa forma de vida nos condena a vivir nuestro peregrinaje sobre la tierra buscando ser saciados por lo que el mundo gobernado por el enemigo puede ofrecer y nunca realmente ser saciados por lo que nuestro Dios ofrece. En otras palabras, iglesia amada, y creo que todos hemos estado ahí, nunca es suficiente. Aun cuando podamos estar viviendo, y esto lo he dicho muchas veces, en medio de bendiciones que hoy son oraciones respondidas y realmente no las podemos disfrutar. ¿Por qué Dios sigue sin ocupar su lugar de rey? Hay esposos aquí esta mañana. No sé si usted tuvo el privilegio y la oportunidad de conocer a Jesús antes de casarse, pero hay muchos esposos que antes de llegar a los pies del Señor le decían, Señor, yo te pido una esposa. Señor, yo te pido un esposo. Y Dios se los da. Y pasan los años de matrimonio y es, ¿para qué me casé con esta persona? Esa oración respondida hoy es un problema. No sé si le ha pasado, pero seguramente en algún momento de su vida ha venido una crisis económica o un momento difícil de fe. Si el Señor abre una puerta de empleo y nos volvemos bien evangélicos arrabaleros, ¿cierto? Y puerta que Dios hable nadie cierra y puerta que Dios cierra nadie abre y yo lo creo y Dios te da un trabajo. Y pasa el tiempo y Dios prueba nuestro carácter en ese trabajo, con un jefe injusto, con compañeros complicados o como sea. Y empezamos, ¿yo para qué me metí en este trabajo? Señor, yo te pido un carro porque la moto o la cicla me da frío, me mojo. Y el Señor nos da el carro. Pero luego hay que pagar el impuesto, hay que pagar el SOAT, hay que ponerle gasolina, hay que lavarlo. Te roban la tapita o el espejo. Y empezamos, qué dolor de cabeza este carro. Y no nos damos cuenta que en muchas situaciones o circunstancias que hoy tenemos son oraciones de las cuales Dios tuvo misericordia. Y tal vez en un momento de soledad, de necesidad, nos acercamos a Él y le dijimos, Señor, pongo esto en tus manos. Te pido que hables y te pido que traigas una solución. Te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto. Y Dios mueve su mano. Y Dios responde oraciones, siendo Dios, siendo el Rey. No tiene por qué hacerlo, pero lo hace. Y Él responde. Y cuando lo hace, muchas veces deja de ocupar ese lugar de autoridad. Porque pareciera que simplemente Él es un medio para un fin y es llenar un corazón insaciable. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo serás el Rey que gobierne y que dicte mis decisiones? Que me ayude a decidir correctamente. Porque tú lo dijiste, Padre, sin santidad nadie podrá verte. ¿Cuándo dejaré de ser impaciente y ansioso y pueda aprender a confiar en el Rey que tiene control sobre todas las cosas? Porque aún cuando esa multitud lo aclamaba en su entrada triunfal, o aún cuando lo querían entregar para crucificarlo, o aún cuando estaba siendo crucificado o cargando la cruz, Él conocía cada uno de esos corazones. El Padre sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que estaba pasando, y aún así Él estuvo dispuesto a morir. Y una de las cosas que puede diferenciarnos de realmente tener a Dios como el Rey de nuestras vidas es que aprendemos a confiar en sus decisiones.
Porque si hay algo que disfruta el enemigo, es que dudemos del criterio de Dios. Porque cuando damos lugar a la duda y a la sabiduría de Dios para con nuestras vidas y creemos que merecemos más de lo que tenemos, es ahí donde muchas veces podemos darnos cuenta de que Dios realmente no es el rey por quien es Él, sino que simplemente ha sido una especie de gobernante que está por unos años ahí o por un tiempo para ver si tiene el poder de darme lo que espero. Incluso en una breve analogía podemos evidenciarlo cuando escogemos autoridades o líderes que gobiernan nuestras naciones, donde depositamos la esperanza o la fe en que las cosas van a cambiar, en lugar de decir, Señor, como dice, y lo dice el Señor en su palabra, que oremos por las autoridades y confiar, bueno Señor, esta persona, lo único que puedo pedirte es que le des sabiduría, que él pueda conocerte, tener temor de Dios y ten misericordia de tu pueblo que puede hoy empezar a ser gobernado por una autoridad que se niega a reconocerte como el Dios soberano. Porque la palabra de Dios lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y si nosotros esperamos que una nación sea bendecida, gobernada por un corazón que le da la espalda a Dios, entonces también podemos creer que matrimonios y familias consolidadas sin que Dios sea la cabeza van a ser bendecidas. Y es un gran problema, porque eso es una falacia. Porque Dios no puede bendecir algo donde Él no es reconocido como el Rey. Por eso no hay mayor bendición, virtud, regalo y evidencia que conocer al Señor. Porque cuando lo conocemos, nuestra vida es transformada. Pero sobre todas las cosas, iglesia amada, para no olvidar que hoy tal vez estamos ante la oportunidad de disfrutar de oraciones que ya son respondidas. Muchas de las cosas que hoy tenemos son oraciones respondidas, pero Él sigue sin ser el Rey. Dile al que está a tu lado gratitud. Un corazón que se ha encontrado con Él, un corazón que abraza su palabra, es un corazón que entiende que todo lo que tiene no lo merece. Y movido por esa gratitud, puedo vivir la vida eterna que es conociéndolo a Él. Juan capítulo 14, versos 15 al 26, afirma tres veces. Cuando el Señor dice algo una vez, es importante. Cuando lo dice dos veces, es muy importante. Cuando lo dice tres veces, es porque ya va en serio la cosa. Y quisiera compartir con usted un texto bien importante. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza tres veces dentro de un contexto bien especial que no podemos pasar por alto. Y él dice en el verso 15, comienza diciendo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Una persona que quiere dedicar su vida a amar y corresponder esa gracia y esa misericordia inmerecida, es una persona que se esforzará por conocerle en su libre albedrío, que se esforzará por guardar su palabra y que no vivirá celebrando Semanas Santas como muchas de esas personas donde solo por un momento emocional y algarabía o solo porque sanó, proveyó o perdonó en un momento determinado, solo por ese breve momento le llamamos rey. Pero después en otras circunstancias de la vida ya no es más el Rey. Mientras que cuyos corazones se rinden completamente, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y Jesús mismo dijo estas palabras y luego dice, entonces yo rogaré al Padre y les daré a otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dice Jesús. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Nuevamente Jesús establece una verdad maravillosa y poderosa. Y la primera es que no solo Él es el Rey, sino que tenemos el regalo de llamarle Padre. Hay un Padre a quien le importamos, hay un Dios soberano que cuida de nosotros y hay un Dios
que estaba completamente comprometido con su obra, con su promesa y con su plan y su propósito, y que a pesar de que ya había resucitado o iba a resucitar de los muertos, se iba a levantar, iba a partir a la presencia de Dios Padre, y dice: pero no los dejaré huérfanos, enviaré algo que es el sello, la evidencia y la promesa de que ustedes son mi pueblo, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero comienza esto diciendo algo claro. Primero, mi Padre los conoce, yo los conozco. Habitaré en ustedes y ustedes conmigo, y ustedes me conocerán. Pero hay una evidencia de que le conocemos, y es que aquel que le conoce le ama, y aquel que le ama guarda sus palabras. Y luego él comienza y lo dice por segunda vez, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El verso 22 dice: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió por tercera vez: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Porque el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino de mi Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Qué grande es la misericordia de Dios, que estuvo dispuesto a enviar a su Santo Espíritu para enseñarnos más acerca de Él, para que podamos conocer genuinamente ese Dios, pero sobre todas las cosas, para recordarnos quién es Él y lo que Él ya ha establecido. Para no vivir, iglesia amada, de esa forma emocional, de esa forma hipócrita y arrastrada, o a lo que nos quiere arrastrar, mejor dicho, Satanás, a vivir una vida donde solamente Él es el Rey, dependiendo de la manera en que Él trabaje y responda a mis expectativas. Él es el Rey porque Él es el Dios soberano. Él es el Señor, el creador de todas las cosas. Las tinieblas lo conocen y lo saben. La pregunta es si nosotros lo conocemos y lo sabemos. Porque Dios quiere sacar nuestra vida de ese estado de superficialidad y de ese estado de emocionalismo vano, y llevarnos a poder vivir una vida de propósito maravillosa sobre esta tierra, aún cuando las tormentas lleguen, no para que aprendas a domarlas, sino para que puedas darte cuenta de quién es el Rey verdaderamente sobre todas las tormentas de tu vida. Hoy no solo es un día para recordar la humilde llegada triunfal de Jesús, sino para recordarnos a nosotros mismos que Él y solo Él es el Rey. Recordarnos que es el Rey de nuestras vidas, recordarnos que si Él gobierna tenemos esperanza, y Él puede ser el Rey de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestra congregación. Y hoy es un día para agradecerle porque decidió morir a pesar de que es el Rey. Hoy es un día para recordar que a pesar de que Él es el Rey, el Dios hecho hombre, el Dios soberano, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, y se humilló hasta la muerte de cruz, dice su palabra. Hoy es para recordar que ese Rey estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar y derramar su sangre para darnos propósito a nosotros, para darnos vida a nosotros y para darle vida a nuestros hijos. Para que haya una herencia, para que podamos dejar un legado, para que otros puedan ver que cuando Él se entrona y gobierna los corazones, ahí hay vida eterna, ahí hay propósito, ahí hay destino. Pero mientras Jesús simplemente sea una vana celebración, del cual se hace memoria en semanas específicas, o es un medio para un fin, iglesia amada, si no dejamos que Jesús se entrone y gobierne con su sabiduría y con su autoridad cada área de nuestras vidas, no podremos experimentar la vida eterna.
no podremos experimentar el propósito, el amor, el gozo, la paz que Él tiene preparado y diseñado para aquellos que le aman. Y más que la celebración de una semana donde podemos hacer memoria, quiero decirle, en este año 2025, esta Semana Santa va a pasar, va a culminar. Y hasta que Dios venga, tal vez en el 2026, en el 2027, y así podrá seguir pasando. Como pasaron los días después de que en esa entrada triunfal Él fue reconocido como rey. Pero pasaron los días. Fue crucificado, fue entregado, otros le negaron, otro le entregó por unas monedas. La pregunta es, en nuestro rol y en nuestro lugar, en la posición que Dios nos permite ocupar, ¿estamos dispuestos a dejar que Él sea el rey? ¿Queremos que Él gobierne? Porque muchas veces estamos esperanzados en que las situaciones cambien, mejoren y que Dios bendiga. Pero estoy convencido de que muchas veces nos perdemos la oportunidad de ver la autoridad y el señorío y la bendición maravillosa de Dios sobre nuestras vidas, porque no estamos dispuestos a dejar que Él gobierne. Y lo peor que Dios puede hacer en un corazón es entregarle lo que quiere si Dios no es el rey. Porque cuando Dios le entrega lo que quiere, si Él no es el rey, esa puede ser el motivo de su caída. Pero Dios puede bendecir un corazón, una vida que ha rendido todo a su señorío, todo a la autoridad de Jesús, porque no habrá nada que lo destrone del corazón. Pero cuidado, porque muchas veces podemos ser insistentes. Señor, yo te pido esto, te pido esto, te pido esto, bendíceme con esto, bendíceme con esto. Y la pregunta es, ¿cuándo Jesús es suficiente? ¿Es Él el rey? ¿Queremos que Él sea el rey? Esta semana va a pasar. Y la pregunta es, si después de celebrar una semana maravillosa donde hacemos memoria de lo que Él ha hecho y de quién Él es, seguirá siendo el rey de nuestras vidas, el rey de nuestros hogares, el rey de nuestras familias y el rey de esta casa. Permítame hacer una oración. Jesús, damos gracias. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Venimos delante de ti, Señor, en este mediodía a agradecerte porque decidiste tener misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, porque decidiste, Señor. Decidiste poner tu mirada en nuestras vidas, llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, y hoy más que celebrar, conmemorar o recordar una semana con un rótulo santo, te pedimos que santifiques nuestras vidas y sean nuestras vidas las que puedan, Señor, ser de testimonio para otros, donde no solo celebremos semanas, sino que podamos celebrar que nuestras vidas han sido santificadas y transformadas por el único a quien muchos han proclamado rey, pero que hoy sabemos que es el rey de todo lo creado y de todo lo que respira. Señor, sé el rey de esta congregación. Sé el rey, bendito Dios, de nuestras decisiones, donde hemos claudicado, donde hemos fallado, donde hemos fracasado vez tras vez. Sé el rey, Señor, para que cuando decidamos podamos decidir de acuerdo a tu voluntad revelada para nosotros en tu palabra. Y los demás puedan ver que tú eres el Señor. Que las bendiciones, los privilegios, Señor, tu bondad, tu favor, no tengamos que perseguirlos, sino que alcance nuestras vidas, porque hemos decidido rendir todo lo que somos ante tu autoridad, ante la máxima autoridad, que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará, dice tu palabra, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,